Bueno, el punto de partida era que escojáis una obra que en algún momento hayáis visto y que os haya hecho pensar o que se os haya quedado en la cabeza hace 20 años. Bueno, yo tengo una de la que seguramente ya habré hablado, pero no me acuerdo del título. O sea, seguramente, igual ya lo habré dicho en algún sitio porque suelo hablar de esta obra, eh, que creo que sí me influyó, pero no sé si me gustó, siempre digo lo mismo. Y entonces voy a hacer un pequeño luego epílogo a lo que siempre suelo decir. Bueno, entonces la obra es una obra de la que no me acuerdo el título, que fue una obra de Jan Fabre que hizo ahí a principios de los años 90 y es la de las arañas que nombramos en el cuarto de hora de cultura metafísica, que era una obra con su actriz fetiche y bueno, había unas tarántulas en el escenario que al principio no las veías y luego con un cambio, yo creo, porque luego he pensado mucho en ese principio de la obra, con un cambio de luz y de toda una movida, no las veías y luego las veías cómo se movían y la actriz era un monólogo, iba, pillaba las arañas, les daba besos, bueno, era una cosa y una tensión, aquello, la gente chillaba, se iban, se reían, bueno, entonces a mí es una obra que no sé si me gustó, tampoco podría saber qué es, creo que la tengo en casa el texto, pero así no podría decir de qué hablaba y que es cierto que la rememoro mucho, hablo mucho de ella por esa cosa de cómo luego te cuentas tú con los años una obra, ¿no? Fíjate, hace 26 años yo creo que la vi y la pones como ejemplo. Y entonces, bueno, pues la digo aquí porque como hoy en día Jan Fabre me parece un hortera insoportable, eh, a veces pienso realmente cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, como de alguien que yo lo sigo nombrando y cuando doy algún curso y hablo con gente joven les digo y suelo nombrar regularmente esta obra y si es cierto el epílogo, que nunca lo he dicho así delante de cámaras y grabándome, es que considero que Jan Fabre es hoy en día un hortera insoportable, vamos, ¿sabes? Y pienso, fíjate con lo que fue este hombre y tal, y a dónde ha llegado haciendo, yo es que vamos, no sé, me parece una cosa, todo lo último que he visto de Jan Fabre me parece, sí, una horterada, pero dices, madre mía. Bueno, pues eso es la obra. ¿Qué te llamó la atención de la obra? De la de las arañas, Sí. bueno, pues, o sea, cómo él magistralmente controlaba la tensión de a través de un efecto, yo creo, realmente plástico, es decir, la obra empieza, es una obra en la que hay una mujer vestida con un traje de boda y está contando, yo creo, su vida y tal, es un monólogo, vamos a decir, banal, un espacio, creo, con un suelo blanco, muy así, y ella de blanco, esta actriz rubia, ¿sabes? Y entonces, pues que está ahí, entonces, bueno, empieza la obra y ella habla y dice, bueno, pues un monólogo y tal, intenta seguir un poco la historia y poco a poco te vas dando cuenta, ya se mueve muy despacio, que hay como unos puntos negros en el escenario y dices, hostia, ¿qué es eso? Y tal, es decir, como la atención se te va a otra movida y es esa movida que son las arañas que se empiezan a mover, les ves moverse un poquito, esa tensión, vamos a decir, dramática, que quizás seguramente no tenía que ver con el texto, pero era lo que ponía la sala y la obra, claro, en otro punto que no la hubiese tenido si no hubiese sido así. Entonces esa línea en paralelo que él creaba, que era invisible al principio y visible después, a mí eso realmente, bueno, yo lo pongo como un ejemplo magistral de puesta en escena. Sí, eso no es una cosa, está súper pensado, está súper hecho así, está ahí, y bueno, efectivamente, la gente al lado grita, ¡ah! Se ponían ahí, pues claro, porque esta mujer cogía, yo luego fui, era en Saint-Gervais, y fui a preguntarle a los técnicos cómo era la movida de las arañas, uy, estas arañas, y decían, les daban de comer antes de la obra. Entonces las arañas cuando empezaba la obra estaban vivas, pero
haciendo la digestión. Entonces ellas las cogía, les daba besos y bueno, una cosa, te pone una tensión. Bueno, yo creo que realmente jugaba con un riesgo muy real, es decirlo, y eso era, bueno, pues eso. Pero tampoco puedo decir si la obra me gustó o no, da lo mismo, o sea, es una obra que se te queda en el recuerdo grabada y eso es lo fundamental, vamos, o sea, que con respecto a esto que hacemos, todo de las artes vivas y tal, que es otra cosa, y eso sí era otra cosa. Por eso cuando le veo que hace lo que hace hoy en día, pues bueno, no sé en qué punto. Sí, bueno, considero que se ha vuelto un burgués, un intelectual burgués, punto pelota, una persona sin ningún interés. Bueno, una persona no, que no le conozco, un artista sin ningún interés, ¿no? Pues bueno, pues maneja mucha pasta y bueno, está en la cumbre de. Pero bueno, no. Habiendo visto eso y viendo lo que hace hoy. No he visto nada de Joan Fabri. Esa es la obra que. Fíjate, yo me iría muy atrás. Era cuando yo estaba en Pontedera, que estaba el Gran Santón, el Grotowski, y estuve ahí trabajando. Entonces, como hemos removido ahora muchas vueltas al origen y tal, pues me ha vuelto. Pero tampoco era un espectáculo, porque ellos ya no hacían espectáculos para público. Pero bueno, sí que me hizo decidir cosas, ¿no? O marcharme de allí, entre otras. Pero sí, cuando la vi me impresionó. Era una acción con una gente que trabajaba allí. No tenía ni título, era una cosa que la hacían para gente que pasaba por allí. Y sí que me marcó mucho. ¿Y cómo era la acción? ¿No? La verdad es que no entendí nada de la acción en sí misma, pero era una acción, pues como trabajaban ellos, que necesitaba una preparación de 3 horas por parte de los actores para llegar en el punto a poder hacerla y todo eso. Y yo, como estaba allí trabajando con ellos, pues bueno, entraba a formar parte del entrenamiento, en fin, y bueno, pues empecé a entender, bueno, eso que os habla de la santidad de estos actores o tal, ¿no? El gran trabajo que tenían. Y bueno, claro, lo que pasa que luego esa historia con el público de que, bueno, no la enseñaban, era una especie de circuito cerrado. ¿Eso fue cuándo? Pues esto sería 80 y algo, 88, 89. La época del tercer teatro, que Sí. hoy a veces dices, el tercer teatro. Y Sí, esto es Los coletazos. remoto. mucha gente no sabe qué es el tercer Pero teatro. bueno, por cosas que hemos estado en el proceso de lo que estamos ¿No? haciendo, le decía, ¿no?, a Óscar y a esto, que no sé por qué volvía a esto, ¿no? ¿Pero por qué te ha recordado? Entre lo que estáis haciendo ahora y... Bueno, por una parte, por cómo comenzamos al principio, que tampoco lo voy a contar. Al principio de este proceso. Sí. Sí. Pues, Sí, pero no me apetece contar eso. Y bueno, porque yo, claro, trabajo con Óscar y Espe como, pues igual, ¿cuánto hacía? 10 años o más, ¿no? Que habíamos hecho el Optimistic. Y bueno, ahora otra vez así como son como... Y antes del Optimistic pues habían pasado otra temporada. Y claro, dijimos, joder, ¿qué coño hacemos con 50 y algo? Bueno, 56 tengo yo. ¿Qué podemos proponer y tal? Y claro, había que volver, y bueno, decíamos, vamos a volver como a los orígenes. Entonces, por eso también me vino esta historia, ¿no? Sí, que tienes que contar a los 50 y pico años, no sé, tienes 27, 28 años, bueno, ni te planteas como la cuestión de que tienes que contar, voy a sí, hacer esto y punto, y ya está. Pero cuando creo has dado muchas vueltas al circuito, ¿no? Sí. Pues bueno, sí, podría eso, pero eso ya lo he hecho, ¿no? O eso, bueno, igual también nosotros que nunca,
creo que una de las características de nuestro trabajo es que es como impredecible, no se puede predecir. No hemos nunca, aunque haya habido obras que hayan funcionado más que otras, ya vamos a volver a hacer esta vaina, ¿no? O sea, siempre o las cosas, o la obra, o las necesidades, o se imponen y dan una obra. Entonces, pues las obras son muy diversas y creo que, pues, por ejemplo, en la última, en la que hacemos aquí, con respecto a las otras, hombre, sí hay cosas que tienen que ver con nuestra manera de hacer, pero también es muy diferente, ¿no? Bueno, entonces eso, lo que era con gente, nosotros tres nos conocemos y ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? No es ni siquiera que decir, ¿cómo, qué imagen no que das, pero ¿qué tiene que proponer alguien de 50 y pico años en la escena de las artes vivas contemporáneas? Es el problema de Jan Fabre. Es el problema de Jan Fabre. Bueno, y entonces ahí sí... ¿Cómo no volverse un Mortera? Ese es el subtítulo, ¿no? Yo me imagino que él estará muy contento con lo que hace, como nosotros estamos muy contentos. Nosotros estamos muy contentos con lo que hacemos, Jan Fabre seguro que también. No, y entonces sí es cierto que hemos hecho, bueno, hemos hecho cosas en el proceso pues que nosotros nunca habíamos hecho juntos. Pero simplemente por ponernos en una situación diferente. Pues digo, hombre, hemos hecho ya muchas cosas, sabemos cómo funcionamos, pues para ver si tenemos algo diferente que decir, pues lo mejor es ponerte en situaciones diferentes de trabajo. Y te vino lo de Grotowski sin contar, pero porque estabais también trabajando desde el actor al comienzo del proceso. No, por una serie de sensaciones, no, era una cosa más como de vibración. Así, Más espiritual. sí, más espiritual, sí. No era una cosa de volver a esos sistemas o nada, ¿no? Sino como llegar desde otro sitio y te das cuenta, dice que yo personalmente ya tenía ese pozo, ¿no? Ahí, que pues te marca, claro, te tiras ahí una buena temporada. Y esta acción de Grotowski, perdona que a lo mejor lo has dicho, pero no me quedó claro, ¿dónde fue? ¿En qué? Esto era en Pontevedra, donde estaba él al final. Sí, que tenía 2 grupos de trabajo y bueno, tenía 2 ayudantes de dirección, y entonces él, pues bueno, se pasaba de vez en cuando, estaba con uno, venía con otro, y bueno. Pero bueno, era la época en la que Grotowski ya estaba haciendo acciones internas, ¿no? Sí, no era hacia el público. No. O sea, era más que nada, tú estuviste entrenando allí Sí, con ellos. con los actores, sí, encontrar ahí caminos y tal, ¿no? Lo que pasa es que bueno, tenían una acción como de referencial, pues para enseñarle a alguna gente y para seguir trabajando sobre ella de una manera muy precisa, ¿no? Para no estar ahí todo el rato en abstracto. Y bueno, fue verdaderamente impresionante, ¿verdad? Sí. Aquella sí. Sí. Curiosidad. Sí, creo. No, Grotowski trabajaba mucho en esa época con todo lo que es la percepción, el ponerte en un estado Diferente de consciencia. Y todo esto, ¿no? Ahora han cambiado las cosas. En cambio, Sí, Ahora, Habrá que hablar de habrá que hablar de sí. esto. otra obra. Bueno, pues bueno, es complicado, porque una así de referencia es muy complicado decir, pero yo sí que justo apuntar que a finales de los 80 o así, lo que a mí me maravillaba mucho de muchas obras que veía, sobre todo en festivales internacionales y así, era el pensamiento de decir, esto se puede hacer, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo por lo menos estábamos haciendo magisterio en Donosti, me acuerdo, y veíamos mucho teatro, o sea, yo ni siquiera hacía teatro en ese momento, pero íbamos casi todas las semanas a ver teatro, pero era un teatro pues narrativo, clásico, ¿no? Pues de compañías vascas, así. Y de repente cuando eran los festivales internacionales, pues había gente que hacía otras cosas, y de repente era ese, ¿no? Y para mí es la frase, esto también se puede hacer, ¿no? Que creo que es uno de los leitmotiv importantes de cómo rompes a veces los límites o las barreras con lo que debe ser el cuadro y lo que no debe ser, ¿no?
y bueno, dentro de esas hay un montón, pues yo podría decir, pues de Bequereque, por ejemplo, de la compañía de Vitoria, pues había varias, Cantor también, que le vimos en el Festival Internacional de Vitoria, eso sería el año 80 y no sé qué, 88 igual, 87, también porque era muy impactante, ¿no? Y luego pues también cuando empezaron también pues en la Sala Niesen de Rentería, pues que venía Carlos Marquerie, que venía Arena, toda esta gente que también era como, hola, o sea, y era muy, claro, nosotros no hacíamos nada en ese momento, ¿no? Y bueno, esa reflexión, ¿no? De, esto también se puede hacer, o sea... Yo me pregunto si esa reflexión sigue siendo válida hoy, si alguien que va, esto todavía, o ahora se busca... Yo creo que lo hablamos, yo por ejemplo en los cursos también con la gente así más joven, en los cursos que animas o que trabajas y así, es algo que yo por ejemplo insisto mucho, decir, no os hagáis tantas preguntas, o sea, ir como tantas preguntas en el sentido de una lógica, de una estructura más, sino también pues jugar mucho con el instante, ¿no? ¿Qué te apetece a ti hacer, ¿no? ¿Cuál es y a partir de ahí luego elabora, claro, pero no te pongas muchas barreras ya de entrada, ¿no? O sea, intenta tirarte, ¿no? De momento. Pero tú quieres decir eso de que haya una influencia de una generación o de a otra. Pregunto si antes la gente no estaba tratando de romper un lenguaje y buscando otro lenguaje, otros modos. Y no lo sé, y quizá ahora no se trata de buscar otro lenguaje, sino quizá de buscar otra... Bueno, yo creo que hay gente que sí busca cosas nuevas. Y bueno, con respecto a lo que dice Espe, gente mucho más joven, vamos a decir de 24 años. Bueno, a mí me enorgullece porque a veces me pasa, ¿no? Que te dice, yo vi Kairos y por eso empecé a hacer teatro, cosas así. Me sorprende mucho, ¿no? Que alguien haya visto una obra nuestra y que eso haya sido. Entonces, bueno, me enorgullece, ¿no? Entonces creo que esa afiliación existe. Y bueno, digo esto porque la gente que dice eso es porque yo vi esa obra y vi que se podían hacer cosas diferentes, o sea, que se podía hacer un teatro así o que tal cosa se podría hacer en el escenario y no lo había pensado, ¿no? Entonces creo que eso sí existe, es decir, que creo que sí existe, hay jóvenes en todos los lugares que quieren hacer cosas diferentes y bueno, es lo propio de una generación que siga a otra generación no hacer lo mismo. Antes de pasar a la segunda fase. O sea, me pregunto, el campo que se estaba abriendo a finales de los años 80, ¿no? Que muchas de las referencias vienen de ahí, ¿está ya abierto o no se ha abierto todavía? Es decir, que lo mismo que uno percibía cuando veía esas obras renovadoras, decía, esto también, y si ese efecto todavía se sigue produciendo, dice, esto también se puede hacer en el teatro, o ya hay un campo abierto, en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas que antes no sabíamos, pero ahora ya sí lo sabemos, o a lo mejor la gente joven no lo sabe. Bueno, yo creo que, personalmente creo que la época es más restrictiva que los 80, y a finales de los 80 creo que tengo la impresión, no sé, que se acababa una época que venía de los 60, 70, es decir, pero bueno, yo creo que si hablamos de lo que se puede hacer en un teatro y en general lo que se hace, creo que lo que se puede hacer hoy es mucho menos, es decir, hay una censura implícita de muchos estamentos que pueden ser las instituciones, las comisiones, los políticos, periodistas en la misma profesión, por supuesto, profesores de escuelas, de lo que hay que hacer, de lo que se debe hacer. Entonces creo que quizás hoy en día alguien que va a hacer cosas, aparte evidentemente pues que hay gente que hace cosas que pueden cambiar la vida, pero sí hay todo un contexto que te penaliza ya antes de que hagas algo. Diría, pero hombre, eso no. Y bueno, el mismo, sinceramente, contexto de seguridad, ¿sabes? De lo que realmente se puede hacer en un teatro, es decir, hacer un negro completo no se puede hacer. Creo que eso antes, no, en fin, son cosas, son detalles, pero que todas esas cosas pues hacen que
la gente hace un tipo de cosas y no otras, ¿no? Entonces ahí sí creo que la gente, igual hay una libertad aparente mayor, pero realmente, bueno, es esta sociedad, este sistema que lo quiere así, es como que todo está guay, es hey, y realmente vivimos en un sistema autoritario que no se ve, ¿no? O sea, esa sociedad invisible, esos medios. Entonces creo que sí, eso afecta a la gente que crea, porque para quitarte todo eso de encima, pues tienes que decir, me voy a poner ahí y voy a hacer eso, tal cosa, ¿no? O sea, pum. Y sé que le va a caer, bueno, sí, hablábamos hoy de casualidad, veníamos en el metro hablando de por qué no fuimos a actuar con Optimistic a Vitoria, Sí, Chubios de Vitoria, y por esa famosa escena del fistfucking. Entonces, bueno, pues es eso. Claro, si vas a hacer eso, sabes que no vas a ir a actuar en muchos sitios, que vas a tener que dar muchas explicaciones, evidentemente te van a contratar otros, pero y bueno, hay escenas que realmente pues tienes que llamar a alguien, a un abogado antes de hacerlas. Bueno, esto no es esta es la idea, bueno, pues vamos a llamar a ver si nos pueden meter un puro y cuánto nos pueden meter. Entonces, bueno, pues si lo haces así, pues no nos pueden meter nada. hemos ido para atrás. Yo creo que ahí, pero bueno, no sé, pero bueno, luego depende de cada uno para eso, decir, bueno, pues yo quiero hacer esto y punto, pelota, ¿no? O sea, lo hago y ya está, que eso es lo bueno, pero sí creo que, bueno, pues es una sociedad, un sistema más plano, ¿no? De cosas, Muy restrictivo, porque también igual la gente a la hora de crear, pues se crea ya, te autocensuras ya un poquito diciendo, joder, pero ¿dónde voy con esto? ¿No? Si no la voy a vender, si no la voy a colocar, tengo un equipo de gente detrás, todo el mundo tiene que comer, en fin, hay toda una parafernalia de problemáticas posteriores que creo que sí que impiden que mucha gente haga cosas diferentes o que se atrevan o que digan, venga, me tiro para allá, ¿no? Y hay problema para encontrarte con las obras también, ¿no? Porque es todo muy restrictivo y está todo en un plano un poco residual. Entonces a veces, sí, pues este festival, pero bueno, imagínate que estás, en Vitoria, pues tienes que venir a Madrid, en fin, porque allí no va a pasar. O sea, sí, eso es bueno, sí. Y antes había, muchos más festivales. El otro día hablábamos de aquel festival internacional de Vitoria, que como el de Granada y de los años 80 fueron pioneros en presentar muchas cosas y muchas obras que no se veían normalmente. Entonces eso pasaba en la periferia, vamos, para que pero ahora ya no. En programaciones, con algunas cositas.